Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Estamos contentos de estar aquí en casa de Tita. ¿Cómo está, abuelita, en esta tarde? Muy bien, gracias a Dios, muy bendecida porque estamos aquí en mi casa y pues muy contenta. Así es, estamos aquí tomando un cafecito y vamos a aprovechar el tiempo para platicar algunos aspectos. Pues usted es una mujer de fe y quisiéramos pues comenzar preguntándole ¿hace cuántos años que llegó a la fe, al camino del Señor? Bueno, tengo 63 años que pues el Evangelio llegó, pues no, nosotros no encontramos a Cristo, Cristo nos Así encontró es. y nada pasa por casualidad y nosotros llegamos a Yamioki y era una vecina, una señora que era cristiana y ella nos empezó a evangelizar. Y desde entonces, pues yo no entendía, porque pues venimos de otra creencia, ¿verdad? Mm. Y pues no conocíamos nada de la Biblia, pero yo en mi corazón sentía como que era algo que necesitaba. Hace 63 años y en ese entonces usted estaba en medio de una familia grande que, como usted dice, no tenían esta fe, tenían otras creencias y al inicio fue complicado, ¿no? Ser la jovencita con una fe Sí, distinta. sí. Cuéntenos algo acerca de eso, Pues mi papá era muy devoto de la iglesia y mi mamá también, y de la pues Iglesia venía Católica. la iglesia católica y cuando mi papá empezó a saber que yo iba ahí con los hermanos, él decía, Mm, no quiero que vayas a esa con los hermanos y casi no quería que yo fuera a la iglesia, pero de una manera providencial, porque mm, Dios ve cuando nuestros corazones están dispuestos, Él obra. Mi papá no, los domingos yo me iba hasta Delicias, porque en Mioki era una misión. Yo me iba hasta Delicias al servicio, el domingo, a la escuela dominical y al servicio. Y todos los fines de semana. No me vas a andar pidiendo permiso porque no te voy a dejar ir, me decía. Pero al fin de cuentas, él me dejaba ir. sí. Sí, me dejaba. De Re- mala gana, pero me recuerdo, dejaba, sí. recuerdo una vez que usted contó de que le decía eso, no puedes ir ni nada, pero le daba un peso Un peso, para el transporte, que era lo sí. que le costaba ida Sí, y vuelta. un pesito era. Y pues la iglesia, el camión llegaba más o menos al puro centro y el templo era el Gólgota, que fue el Mm, primer templo de Delicias, estaba lejos y yo caminaba allí, pero yo caminando. no siento que era mucho para mí. Que la haya sufrido ni nada de eso, No, ¿verdad? no, Al no, no. contrario, Al contrario, ah, yo iba bien contenta cuando iba a la iglesia. sí, pues acaba de tener un encuentro con Jesús y Sí, como a veces siempre en ese primer amor, ¿no? En ese primer lapso, la sí. gente se entrega bastante, pero luego pasa el tiempo y como que empieza a haber algunas mm, circunstancias y muchos pues se alejan de se la fe. alejan, sí. Pero en su caso vemos todo lo contrario, vemos que tuvo una vida de perseverancia, una vida de fe. Después de que usted comienza a asistir a esa iglesia, Dios pone en su corazón un llamado por comenzar a prepararse. Sí, ¿Cómo fue esta también etapa? esta etapa. Pues, en lo mismo, yo no sabía que había un instituto Mm, bíblica, pero sí. escuchaba porque el pastor, que era el hermano Gabriel Bermúdez, era el pastor y él, pues, había estado en la escuela bíblica, y yo empecé a platicar así mi inquietud. Mm, Yo quisiera ir a esa escuela bíblica y, pues, yo tenía 17 años. Entonces, pues no sabía, pues de una manera providencial como Dios hace las cosas, empecé a tener pláticas con un hermano que era de Estados Unidos. ok. Y entonces él vivía para acá, para el lado de California. Entonces él me mandó decir que si yo quería ir, que pues iba a ser mi proveedor. Y estaba muy jovencita y yo me acuerdo que saqué la forma 13, que era un pasaporte mexicano. Mm, Y desde aquí de Juárez me fui hasta el Monte California sola. Monte, California. Allá me estaban esperando esas personas. Y ahí la escuela bíblica fue para mí mucha bendición porque
pues se afirmó mucho mi fe, mi convicción, mi confianza, porque en ese entonces ponía uno, si no tenía los recursos, vienes por fe. Sí. Y decía ahí, este estudiante viene por fe. Ah, mira. Entonces había un grupo de viejitas, adultas mayores ahí en la iglesia, Betel, que es una de las más, y Betania, ¿verdad? Entonces ellas nos adoptaban, Ah, nos mira. adoptaban, nos daban a veces $1 o un Mm, 50 centavos, pero era suficiente cuando uno confía en Dios. sí, eran Sí, esos cuervos, ¿no? Que Dios sí, enviaba eso, sí, para eso proveer. sí. Y bueno, a ese punto, ¿usted qué edad tenía? ¿Cuántos años tenía cuando estaba ya estudiando? 17. 17 años. Entonces, ¿qué sería un consejo que usted le da a los jóvenes que Dios está poniendo un llamado en su corazón, que los está animando a dar esos pasos de fe, pero hay incredulidad, hay ese temor? Sí, que no tengan, no, que le crean a Dios. Mm, Si Dios los ha llamado, Él nunca los va a dejar. Ahora estamos viviendo en otros tiempos, pero de todas maneras el siervo que es llamado al servicio tiene que tener una dependencia del Señor que lo llamó. Que el Señor que lo llamó, porque él cuando yo me estaba fijando, ¿por qué les dijo a los discípulos cuando los mandó a la misión? No lleven nada, mm, no lleven nada. Dice, no, dijo, el obrero es digno de su salario. Entonces, muchas veces se tiene un concepto mm, equivocado del ministerio, que van a vivir en la miseria. Pues sí se pasan por necesidades, porque temporadas, temporales y aparte son parte del proceso. sí. Pero los jóvenes que estén sintiendo de veras, pues yo tenía 17 años. ¿Cuántos años hace? Era Wow. en el 62, 63 estuvo en la escuela bíblica en Betania, En allá en Tijuana. Tijuana. Sí, son temporadas donde exigen, pues, soltarle el control de nuestras vidas a Dios Así, totalmente, sí, depender de Él, aprender a confiar, ¿verdad? sí, Porque al fin de cuentas se trata de una vida de fe, una una vida vida de de fe, de perseverancia, perseverancia. crecer y depender totalmente de Dios. Entonces, usted lo experimentó, Dios la respaldó, usted pudo concluir, pues, avanzar en esa etapa. Y después de esa temporada ya llega una segunda etapa de su vida donde ya se casa, se enamora de mi Sí, abuelo sí. y Allí lo viene, conocí. ahí lo conoció en Allí el lo conocí en instituto. el instituto y También eso puede ser de motivación para algunos sí, sí, jóvenes, ¿no? De que Dios los está llamando, váyanse sí. al instituto y quizá ahí encuentran el amor de su Las- vida. sí, lo que pasa es que pues no sé ahora qué sean los reglamentos, pero en ese tiempo el reglamento era no puedes tener novio allí. Entonces, definitivamente yo y Joel no fuimos novios allí en la Mm, escuela, pero él solamente me escribió una cartita porque tampoco podíamos, sí nos miramos como con compañeros, discípulos sí. y él era una persona muy Mm, respetada, o sea, nos respetaba mucho, nos miraba a nosotros las jovencitas como si fuéramos unas niñas y era muy cariñoso. Entonces él me dijo que porque por él estaba sintiendo pues cariño para sí. conmigo. Y pues yo también, pero yo Mm. decía, no, este galán a mí yo creo que no me va a voltear a ver. Y nada que sí, que era yo la escogida. Entonces, pues ahí nos conocimos y yo le platicaba a una joven. Yo sí tenía, no porque no estuviera enamorada, pero yo sabía que él era un hombre que tenía un ministerio Mm, muy especial. Todos sabíamos ahí en la escuela porque era muy efusivo, muy entusiasta y siempre estaba platicando que él deseaba predicar en las prisiones porque de ahí lo había sacado el Señor. Y yo decía, no, yo no quiero, yo no me gustaría ser un estorbo para su ministerio. Y eso era lo que yo le decía al Señor, pero pues gracias a Dios que yo le pude decir a Dios. Yo no conozco la vida de un preso, ni... Sí, era pecadora, porque nadie podemos decir que no pecamos, así todos es. pecamos.
No, unos a un mayor grado, otros a otros, pero todos fuimos pecadores, pero no al nivel que lo era él. Entonces yo le decía al Señor, ya cuando estaba casada, le decía, Señor, pon el mismo sentir de mi esposo. Porque si dice que si tú lo llamaste al ministerio y yo soy su compañera, yo debo sentir el mismo deseo. Y eso también me gustaría que los jóvenes también supieran elegir, mayormente cuando se tiene un ministerio. Sí. Porque hemos visto grandes ministerios que han fracasado por no saber hacer una buena elección. Entonces, no es yugo desigual solamente cuando uno cree una cosa y otro cree la otra. Yugo desigual puede ser que no tengan el mismo sentir, el mismo pensamiento. Increíble. Y pues los jóvenes ahorita, pues Dios los va a seguir guiando también, porque Él, si te llama, va a cuidar tu vida y solamente tú te tienes que dejar llevar por el Señor y decir, pues, Él tiene una compañera para mí, Él me va a guardar y eso es bien bonito. Así es, amén. Y qué interesante ver que aparte de esos movimientos intencionales que mi abuelo tuvo, que usted aceptó, pues hay un plan de Dios en marcha, ¿no? El plan de Dios de lo que luego vendría. Yo creo que era importante que mi abuelo al graduar del instituto pues se casara y fue algo que sucedió porque iba a entrar al ministerio, al pastorado. Entonces vemos que detrás de todo está un plan de Dios marchando. Y bueno, usted se casa, es una señorita, una jovencita, pero llega como esposa de pastor a pastorear en un campo complicado. Ahí llegaron nuevos retos, nuevos desafíos, pero sigue en marcha el plan de Dios, sigue en marcha ese estiramiento de la fe, esa dependencia de Dios. ¿Qué hubo en esta temporada que haya impactado a usted personal y como familia? Sí, bueno, Guaymas era un campo, no era nuevo. Es una de las iglesias viejas del distrito, bueno, de allá de Sonora. Okay. Y habían pasado como 13 pastores allí. 13 pastores. Sí, entonces Joel pues era un joven adulto, pues tenía 35 años. Pero él pensaba que saliendo de graduarse, él se iba a dedicar de lleno a las prisiones. Y su mamá fue una mujer de Dios. Cuando él los consagran ahí en el altar, ella le dijo a Joel, deja todos tus planes, déjaselos a Dios y vas a ver, Joel te va a guiar. Dice, pues a mí se me cayeron mi castillo que yo tenía. Terminándose la grabación, el superintendente le habló. Le dijo, hermano, necesito un pastor para este lugar. Él aceptó el reto, aunque después le decía al hermano, mándeme a un campo nuevo. No, hermano, sí, cuando un barco va a derivar o va a ir a la deriva, el último que sale es el capitán. Ese era un consejo, era un muy sabio el hermano. Y siempre nos aconsejó, siempre, si usted vive por fe, dependa de lo que Dios le ha prometido. Nunca piense que fulanito, un hermano, yo le voy a mandar una ofrendita o nunca. Acuérdese que fue el Señor el que lo llama. Eso es un consejo también para los jóvenes, porque Dios tiene los recursos y lo sorprende a uno de una manera maravillosa. Entonces Guaymas fue un proceso muy bonito, porque pues allí nacieron mis primeros 4 hijos, el primer experiencia como pastores, y 5 años. Una temporada de 5 años. Sí. Y yo recuerdo haber leído en alguno de los escritos de mi abuelo que esta temporada significó para él aprender a amar las almas, aprender esa área del discipulado, ¿no? Porque cada área del ministerio pues se enfoca en diferentes áreas y el pastorado tiene mucho que ver con eso, ¿no? El seguimiento de las personas, ver el crecimiento y esa temporada pues fue de ayuda para ustedes, para lo que vendría en el futuro, lo que mencionábamos, había un plan de Dios en marcha
Es un lapso de 5 años donde Dios pues los bendijo, aunque hubo Sí, complicaciones, cumplieron un proyecto de construcción muy, sí, muy bello, muy lindo y se acaba esa temporada en su mejor momento, ¿no? así es. Y yo me acuerdo también bastante de esa anécdota de que él en el altar, él entrega, por consejo de su madre, entrega todo a Dios y fue el día de su graduación. Entonces muchos también estudiantes de instituto pueden que estén nerviosos o pues expectantes, ¿no? De lo que puede venir en el futuro. En mi caso era una situación así. Yo estaba a punto de graduar y yo no sabía a certeza cierta qué era lo que venía. Ujú. Y yo tenía como esa confianza de que, el día de mi graduación puede pasar algo o esa semana, ¿no? Y fue de esa forma. Yo me gradué y a los 5 días, ya tenía una invitación para venir acá a Ciudad Juárez, a donde estamos, y sirviendo, colaborando. Y a veces, pues, es bien, bien chistoso cómo Dios está obrando y cómo Dios Amén. está buscando esos corazones que le digan, Señor, pues, Aquí estoy. ya estoy preparándome, pero estoy en tus manos. Entonces, continuando con la historia, se acaba el tiempo en Guaymas, un cierre lindo, un cierre bueno, no saliendo en división, no No, saliendo con problemas no. o uno más a la lista, ¿no? De todos los que habían pasado. Pero, ¿cómo fue la clave de decir, bueno, estamos en un buen momento aquí pastoreando, pero ahora Dios quiere que hagamos algo Sí. más? Pues como de una manera providencial como Dios. Mm, Cuando éramos pastores en Guaymas, conocíamos a unos misioneros. El hermano Heinz era un misionero que trabajaba en el campo lo de los braceros. En ese mm, tiempo, Empalme era una sede que llegan de toda la República. El hermano predicaba en ese lugar. Entonces ahí se conoció a Joel con él, pero siempre iba Joel a predicar a ese lugar. Pero el tiempo de Guaymas, los muchachos, Dios nos dio un bonito grupo de estudiantes en la escuela bíblica y entonces, pues estaba todo, no solamente nos concedió hacer un edificio, mm, sino edificar una iglesia, porque de verdad era una iglesia. mm. Bien. Hace tiempo que le pregunté al hermano Marcelino, porque él pues, nos conocía, y dice, no, dice, sigue siendo una iglesia Wow. que gracias a Dios. Entonces, pues él se fue a un viaje a Guadalajara Ok. y yo estaba esperando a a mi niña, a Mm, Idelet, y yo estaba en una de las recámaras y yo sentí una sensación como, no que diga, y oí la voz de Dios que me dijo, pero una sensación con una seguridad así. Dije, Joel viene con un proyecto que nos vamos a mover. Y exactamente así pasó. wow. Entonces le decían a mi esposo, déjela a ella de pastora y mire, está uno de los muchachos que la puede apoyar. Pero sabiamente, porque realmente yo tenía mis hijos chicos. Entonces él dijo, no, yo no quiero tener no quiero tener una conexión con la iglesia. Yo quiero dedicarme completamente y yo quiero que mi esposa esté conmigo en Sí, este inicio. Y pues Dios nos concedió movernos a Guadalajara. ok. Guadalajara y allí él fue como su sede Mm, de viajar. Guadalajara era una sede muy buena porque muchos estados, sí, Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes, la Ciudad de México, está muy cerca. céntrico. Entonces él empezó una gira allí Mm, de su servicio y él fue nombrado capellán ok, de los prisiones. El primero el que ha habido, primero. yo no sé si hay ahorita, pero Sí. era el primero que hubo en toda la República, A este punto ya Dios le concede, ¿no? Lo que había en el el anhelo de su deseo. corazón de mi abuelo de predicar en las cárceles, Sí, donde él había estado, pues, algunos años de su vida y un proceso muy, muy largo y complicado que él vivió. Y ahora estaba, pues, iniciando este proceso de predicar a esa gente que se encontraba presa como él sí. alguna vez estuvo y ese mensaje de esperanza. Pero continúa todo este proceso, usted se mantiene ahí en Guadalajara, la familia sigue Sí. creciendo,
y se empiezan a enfrentar nuevos desafíos, ¿no? Nuevos desafíos con Nuevos los hijos desafíos, sí. y todo esto, pero usted sigue teniendo esa mentalidad de dependencia de Dios, de confianza en la De confianza, providencia de sí, Dios. así es. Entonces, ¿qué es lo que continúa en esta historia? Bueno, es como si fuera un capítulo, a lo mejor dice, no, son las crisis de la vida. Mm, En ese punto, este, Joel presentó un proyecto. Teníamos un terreno que eran 10 hectáreas para el proyecto de Ciudad de Refugio. mm, Y en ese tiempo, pues Joel ya era un ministro pleno ordenado y todo. Y muy querido. De veras, las personas que lo conocieron, hay muy poquitos ya ahorita, ya, ya de cada vez los que lo menos. conocieron, pero tenía grandes amigos, Mm, muy grandes amigos. Pero como a veces en el ministerio también, es lo que les digo a yo los jóvenes, eso también, cómo se decepcionan tan rápidamente a veces de esas crisis, de esos problemas. Digo, pregúntele a cualquier pastor que tiene 30, 40 o 50 años en el ministerio, cómo fueron sus inicios y cómo siguen siendo. sí. Entonces, en esa etapa, pues él no tuvo problemas de conducta, Mm, sino tuvo problemas él presentó un proyecto de decir, yo soy ministro de Asamblea de Dios, pero mi proyecto va a ser interdenominacional, mm, porque así trabajaba David Wilkerson. ah, ok. David Wilkerson, y entonces no lo aceptaron, no Mm, lo aceptaron. Y a lo mejor esta historia no la conocen muchos, pero Joel renunció a mm, Asamblea en un concilio que hubo en Guadalajara, precisamente, en 1971. en el Hizo 71. su carta de renuncia, irrevocable, decía, me acuerdo muy bien, porque era muy firme en lo que él decidía y en lo que él quería, ¿verdad? Y que lo Mm, que sabía. A lo mejor no fue yo digo, no fue la mejor manera o nunca sabremos, pero lo que pasa es que le decían los hermanos, los amigos de él, no renuncies, Joel. Mira, hubo un presbiterio en Saltillo y mm, ahí se definió, dice que nomás un voto fue contrario. Entonces, o sea, no se quedó empate. Dijo, y lo decía esa persona, y es que yo no estaba, yo no estuve. Entonces, pero allí yo en mi corazón me dolía mucho porque yo siempre he amado el lugar donde nací, siempre no creo que sea, es una denominación, porque eso también nos enseñaron a nosotros. sí, Dice, acuérdese que no lo llamó la denominación, claro. la llamó el Señor. Sí es. La institución está hecha por hombres, Mm, hombres imperfectos, siempre. pero el que lo llamó es un Dios perfecto. Entonces así pasaron las circunstancias. En ese tiempo pues nos movimos de Guadalajara para el Valle de Guadalupe. Todavía está ese terreno en Guadalajara. No sé, la última vez que yo platiqué pues en un concilio que hubo, el hermano me dijo, hermana, ahí está el lugar, no se ha Mm, hecho nada. Y yo no sé, lo último que yo supe es que lo querían vender, mm, porque es de las Asambleas de Dios. ok. Pero yo no sé. Se Sí. llama Pinitos, es un lugar muy bonito, bien Mm, bonito de Guadalajara. Bueno, ya eso es otra historia, digo, ya otro tema para otro día. sí, Pero entonces, sí, pero sí, parte de la historia parte de fue las experiencias, de las de crisis las que se crisis, fue un vive, momento pues que crucial, cambió crucial en la vida de la familia. sí, Otra mudanza, otra mudanza, y exactamente. ya con la Para familia más mí, grande. Guadalajara era para mí la ciudad especial, era como mi tierra prometida. Mm, Yo la miraba con mucho futuro, decía, y es una ciudad donde mis hijos van a estudiar, pueden crecer, eso era lo que yo mm, pensaba. Entonces me cambié a un lugar, era un rancho, una población, un pueblito. un pueblito, entonces todo cambió. La historia de nuestra vida, a batallar Mm, en un lugar donde no había casas de renta, no había, vivía uno donde podía, donde conseguía una casa.
Wow. Entonces sí, fue un dramático. Sí, un tiempo, Chiquitos, todos estaban chiquitos. sí, ¿verdad? Sí, bueno, ya estaban cinco, Cinco. cinco de ellos. Faltaban por llegar dos que llegarían Sí, después. sí. Este, pero entonces, dentro de todo este proyecto, de todo este trayecto de la vida, pues sigue existiendo esos principios desde el inicio de convicción en la fe, Ujú. perseverancia, caminando bajo la providencia de Dios. Eh, y cuénteme para usted qué le estaba mostrando el Señor en estos cambios, en estas nuevas temporadas. ¿Qué era lo que había en su corazón en este tiempo? Bueno, yo me dediqué a estar con mis hijos y exactamente una vez estaba diciéndole yo al Señor, bueno, entonces, ¿a cuál ministerio me llamaste? Así. Pero así como lo estoy diciendo, no que me habló el Señor, sino en mi corazón, ¿verdad? Tienes otro ministerio, tienes un ministerio muy importante y es tu familia, son tus hijos. Mm, Yo estaba contenta. Muchas veces, pues uno desea, pues no sé, a lo mejor predicar. Bueno, ujú, nunca me faltó predicar en la iglesia donde yo asistía. Siempre me invitaban a predicar y mis niños crecieron ahí en la escuela dominical, en el servicio, en todo lo que se podía. Íbamos y veníamos a la iglesia sí, los domingos y entre semana. Pero pues allí en el Valle de Guadalupe duramos 11 años. ok. 11 años duramos. Quiere decir que fue la niñez y ya casi adolescentes los hijos. Los hijos. Entonces hubo otro cambio, Mm, que fue a Ciudad Juárez y ese sí fue más dramático. Muy dramático porque digo, uno como padre a lo mejor piensa que uno es el que debe tomar las decisiones y a mm, veces se equivoca uno como padre. Él dice pues la familia no debe ser una institución democrática. mm, No debe ser como, ¿cómo se dice la otra palabra? Como de sí. imposición o rey o Autoritativo, sí. autoritativo de los reyes. Sí. Son de solamente esta autoridad. Entonces ya eran adolescentes mis hijos. Obed tenía yo creo 17. El mayor. Y luego Joad 15, Joelito 14 y de ahí para abajo. Tu papá y Jonathan tenían 10, 10 10 años. años. Entonces vivir en un lugar donde fue tu casa, allí Mm, teníamos nuestra casa. Dios nos bendijo y nos dio una casa muy bonita, muy grande. El proyecto que teníamos también allí. Pero venir a esta ciudad, y no está como ahorita, pero sí, siempre tiene historia. claro. Juárez tiene historia. Y ahí fue donde los muchachos empezaron a desviarse. Mucho, Sí. mucho, 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 muchísimo. Pero, en la misericordia de Dios, estaba agradeciéndole a Dios porque mi hijo mayor ya va a cumplir 60. Y todos están vivos Todos están hasta vivos. aquí y están, pues, de una manera o de otra, todos han tenido una experiencia. Mm, Y dramática también porque Dios los sacó en unas circunstancias muy adversas. También que yo creo que esto sirve como un testimonio. A veces nosotros a lo mejor queremos platicar las cosas muy bellas que nos ujú, han pasado y nos han pasado. sí. Pero dice, nosotros somos personas imperfectas, humanas, que siempre nos debemos identificar. La gente debe identificarse, que también nosotros pasamos con problemas, Sí. pero que estamos de pie por su misericordia y Así por su es. bondad. Sí, y yo, pues ya con el tiempo acá en el futuro, hay una oración que siempre viene a mi memoria. Y esos recuerdos yo desde pequeño, ¿no? Que ya nos reuníamos en las Navidades y, Ujú. y la mayoría de mis tíos se reunían en su casa y todo. Y usted siempre decía, ¿no? Que el Señor le había dado una promesa de que pues en el Señor iban a ser benditas todas sus generaciones. Sí.
Y bueno, verlo en este tiempo presente, usted sigue con esta promesa, pero esa promesa, ¿desde qué momento llega a su vida? ¿Cómo fue cuando el Señor le reveló que esto sucedería? Sí, bueno, yo tuve una situación muy difícil. Yo no que me haya ido al mundo, Mm, pero bajé la guardia. mm, Bajé la guardia y yo de una manera u otra se enfermó mi mamá y yo dejé de asistir a la iglesia porque la estaba cuidando. ok. Pero era como una puerta. Sí, sí. Entonces, viendo los problemas tan tremendos que estaba en mi familia, yo decía, mejor debería de morirme o quisiera irme muy lejos, porque cuando nosotros no descansamos en el Señor, viene como un sentido de culpa. Mm, Bueno, el diablo siempre es nuestro acusador. así Entonces, es. si pasan todas cosas negativas, ¿a quién va a acusar? Pues a ti, tú no, tú fracasaste como esposa, como madre, como has fracasado completamente. Y yo me acuerdo que después que se murió mi mamá, estaba aquí y una noche ahí en la iglesia, yo le entregué al Señor esa carga, que yo no podía. Señor, no puedo con esta carga, no puedo, Señor. Señor, aquí te la dejo. Yo puedo decir que fracasé, pero tú nunca has fracasado. Mm, Las circunstancias no cambiaron, de la noche a la mañana no cambiaron, pero hubo un cambio dentro de mm, mí y las cosas siguieron caminando hasta que una ocasión cuando yo me tuve que ir a la Ciudad de México, mm, estaban aquí, unos están en Dallas, otros en el Cuauhtémoc y estaba David, creo David de nada más aquí. Y yo fui, ya estaba sirviendo en la escuela bíblica. mm, Fue otra etapa muy bonita de mi vida, pero en esa ocasión, pues tuve que ir a México a cuidar una persona. sí. Pero en ese lugar, yo estaba muy triste, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? Uno aquí, otro allá, más allá. Eso es lo que va a pasar, Señor. Mm, Y yo estaba con el Señor hablando y llorando allí en mi cuarto. Y allí en Romanos capítulo 4 donde habla de la fe de Abraham, que creyó contra esperanza. Decía que aún, no sé si en Hebreos o en allí es donde dice que él, cuando le pidió a su hijo, sí, primero creyó contra esperanza porque no era el tiempo de que tuvieran un hijo, pero cuando Dios se lo pidió, sí. dice que él creía que Dios le podía levantar de los muertos. Entonces él dice que que en Abraham tendrían benditas todas las familias de la Las tierra. familias. Y yo los recibí. Como Señor, mi familia está en tu plan. Wow. Y las cosas empezaron a cambiar. Allá en México estaba cuando una me habló Beth y me dijo, mamá, esta noche acabo de entregar mi vida al Señor. Wow. Así, ni en una iglesia, ni nada, en un lugar allí. Y así fue, pasó. Y Mm, hasta la fecha yo sigo confiando y creyendo. Y he visto, no nomás mi generación, mis hijos, tengo pastores y nietos, mm, que tú eres uno de los frutos de ese servicio y que otros están sí. viniendo y que van a seguir. Y otra promesa que ahora en estos días que he estado, que mi salud está quebrantada, allí alguien me mandó un escrito de Spurgeon tan Mm, bonito sobre el capítulo, un versículo que habla en Isaías. Yo, dice, hasta la vejez, hasta las canas, y lo repite como 3 veces yo. Yo te soportaré y te sostendré. Entonces, eso me llenó tanto mi corazón porque dije, pues, tu promesa nunca ha faltado, Señor, y nunca nos ha faltado de verdad, de una manera, mm, no, una manera providencial.
siempre has cuidado de mi vida. Amén. Siempre me ha cuidado y nos ha cuidado. Sí, y bueno, yo como viéndolo desde el otro punto, desde la otra parte, ya siendo parte del fruto de esas promesas, de esa perseverancia, pues me llena de fe, ¿verdad? Saber que estamos caminando por un camino que, pues que ustedes abrieron el camino, de cierta forma. Yo he sido grandemente bendecido en ocasiones de que simplemente cuando a un profesor que me está dando clases y ve mi apellido, hace una pausa, me dice, tu abuelita es Manuelita, tu abuelo fue Joel, y hace una pausa y fue varias ocasiones, en algunas veces el salón entero ni sabía quién era yo ni nada, pero identificaban a quiénes, Sí, fueron ustedes y quiénes son. sí, Y de esa manera ya hay un contacto, ¿no? Ya dicen, así yo conocí es. a tu abuelo, conozco a tu Sí, abuelita, ¿cómo sí, estás? Salúdamela. Entonces he podido experimentar esas bendiciones por caminar sí, sobre el legado que así en este caso, es, pues usted trajo a la familia y seguimos caminando, ¿verdad? así Seguimos es. avanzando hacia sus planes y propósitos. Y en lo que menciona después de esto, usted pues ha sido ahora el presente un tiempo con sus complicaciones físicas y quizá emocionales. Hay procesos que siguen en marcha Sí, y esto nos enseña, ¿verdad? Que la vida de la fe, pues es hasta el último de los días. hasta el último, Las pruebas pueden sí, llegar, sí, pero qué importante, ¿no? Tener esas firmes convicciones que sí. desde el día uno Ah, usted empezó a depender del Señor, nos enseña, nos muestra lo que es caminar en fe, amén. abrazar las promesas del Señor. Entonces, ¿cómo pudiéramos ir concluyendo, dando un mensaje de motivación para personas que están en medio del camino de la fe y quizá en el presente están en una temporada complicada? ¿Usted qué recomendaría? Bueno, viéndome a mí todo esto que me estés entrevistando, no son cosas que yo he dicho que, quisiera que me hicieran, no, porque todo lo que yo tengo está en un vaso de barro. Mm, Dice su palabra para que la excelencia sea para Dios y no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, porque así es. realmente digo, Señor, no he sido una mujer, es muy ¿cómo podría decir? Intachable. Intachable, no, ha sido tu gracia y tu amor y tu cuidado y tu misericordia que nos sostienes y que nos ayudarás ahora la eternidad. ¿Cuántas cosas nos vamos a encontrar? Sorpresas, porque el ministerio de Joel fue muy bendecido. Y lo más importante es que allá el Señor no se acuerda más de nuestros, ni ahorita, en este presente, nunca se acuerda de nuestros fracasos. Cuando nosotros venimos con un sincero corazón y nosotros decimos, Señor, tengo mis altas y bajas, pero aquí estoy, dependo de tu gracia, de tu fortaleza, de tu ayuda, y Él dice, no te dejaré. Mm, Hasta las canas te hasta las soportaré. canas. Hasta las canas a la vejez. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y eso ha sido una promesa que la acabo de recibir en esta semana. Imagínense. Sí, El lloro puede durar la noche, pero el gozo viene a la mañana. Y nos habla de esa promesa, ¿verdad? Que aquí en la tierra pues va a haber tribulaciones, sí, pero el Señor nos mantendrá tomados de su mano. así Y la es, promesa futura es, ¿verdad? Que un día estaremos en su presencia, donde Él limpiará toda lágrima y ya no así habrá es, más llanto. así Entonces, es. abrazamos esa promesa y pues muchas gracias por compartirnos estas No, experiencias, estos sí, consejos. gracias, mijo. Gracias a ti por tomarte este tiempo conmigo y son como mi corona. Yo le digo al Señor, mi corona son mis nietos y mis hijos mi honra, porque decir que la gente te aprecie, que la gente te dé una palabra a veces, yo conozco a la hermana, o porque un día me decía mi hija, que hay una persona que quiere tomar
para que sea nombrada Mujer del Año. Le dije, no, yo no quiero, no, es que yo no quiero, no porque hay que, sino porque realmente me siento chiquita, de veras chiquita. Y dije, pues si Dios se encamina las cosas, todas las cosas hay, pero yo me siento muy bendecida con la vida de ustedes, la vida de mi familia y esa promesa que, pues, hay muchas promesas para la familia. Cuando dice Dios, una ocasión me dijo, seca tus ojos, tus lágrimas, porque lo que tú sembraste no lo sembraste en tierra infértil. Yo traeré a tus hijos de lejos, Wow. de la cautividad donde han estado. Y promesas así y luego a veces que yo platico cosas de mis hijos y hay gente que pues dice, ay, ¿y usted cree que eso está pasando? Sí, le digo, yo creo porque yo vi cómo eran, le dije. Y Dios me dio su palabra. Yo empecé la obra y yo la voy a perfeccionar. Así que tú no te preocupes. Amén. Él es poderoso y Él es grande y lo va a seguir haciendo. Eso es lo que creemos, en Así eso es. ponemos nuestra fe y pues realmente hasta este punto de su vida en el presente yo sigo admirando que usted pues sigue caminando en fe, sigue predicando en la iglesia, Sí. que de vez en tiempo le toca compartir y siempre predica pues un mensaje claro, bíblico. Que eso demuestra, ¿verdad? Que usted no, o sea, usted ha avanzado en la fe, ha acrecentado su fe en base a la experiencia y se sigue pues haciendo sus bosquejos y todo Sí. eso. Entonces, pues ha sido es una bendición, ¿verdad? Es una bendición. Y estos últimos 2 años y medio que pues he estado viviendo aquí en Juárez, he disfrutado esa oportunidad, ¿verdad? De estar algo más cerca que pues en alguna temporada de mi niñez tuve, pero después toda mi adolescencia, la juventud, pues me tocó vivir muy lejos de usted y ahora pues estar aquí en la misma ciudad, estar en la misma iglesia, pues es una bendición, ¿verdad? Y soy grandemente bendecido por su vida, por su legado, por su fe, ¿verdad? Creemos que seguimos avanzando y en base a ese legado y que muchas promesas pues siguen en marcha, siguen cumpliéndose y van a llegar nuevas, como lo que dice ahora que esta semana le llegó esa promesa, pero pues ha avanzado el tiempo y pues agradecemos a todos los que han escuchado o visto este episodio. Yo pues quisiera que mande un saludo a los que lo van a ver y a sus nietos, que uno que otro lo va a ver, yo creo también. Bendiciones para las personas. Bueno, Dios me concedió esa bendición de conocer mucha gente que me conocen y los conozco desde Baja California. Yo creo que hasta pues estuve en los 3 distritos. Estuve en el distrito norte y estuve en el central. En el que no estuvimos fue en el sur. En el sur. Pero sí lo visitaron. Sí, pero sí lo visitamos y pues mi esposo fue muy conocido por los hermanos, muy admirado. Y pues también dejó un legado que la eternidad lo va. Hay muchas personas que fueron bendecidas en la cárcel, que se convirtieron, que son cosas que nosotros no nos ha tocado ver y sí me ha tocado ver fruto de esos ministerios. Entonces, saludando a todas las personas que nos están viendo, que nos verán, a mis familia, mis niños, mis nietos, que Dios los bendiga y los que estén en ministerio, échenle muchas ganas, hijos. Todavía hay mucho que hacer por el Señor. Dios va a usar sus vidas y los va a seguir usando de una manera muy especial. Y a mi Brunito yo le digo pastorcito. El pastorcito. Le da risa porque digo, pues si es pastor, bueno, para mí como un niño, ¿verdad? Pastorcito, pero él me da clases de escuela dominical, fíjense. Sí. Los quiero mucho, los amo y les doy mis bendiciones todos los días. Las bendiciones, como dice, las bendiciones de nuestros padres de todo el tiempo allí van a estar con nuestras familias. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Tita, y nos vemos a la próxima. Amén. La Gracias, próxima Tita. otra vez vamos a hacer otro episodio. Sí, otro.